Ok, pues entonces iniciamos formalmente con la sesión del día de hoy. Ayer todavía terminé de hacer los últimos comentarios sobre los análisis de caso que estuvieron enviando, que estuvieron revisando. No sé si de eso quede alguna duda. Si tuvieron oportunidad de ver sus retroalimentaciones, los comentarios ahí que se integraron. Gracias, sí los vimos y yo respondí. Ok, esa parte ya no la vi, entonces lo checo la respuesta, Cintia, ¿no? Gracias, sí. ¿De qué? Ok, bueno, déjenme poner la sesión. Hoy es nuestra última sesión. Hoy pues ya estamos prácticamente concluyendo con el curso. Lo único que faltaría realmente, pues es que envíen su trabajo final, que tienen también hasta el domingo para poderlo revisar. Sí, a partir de la sesión de hoy, ayer todavía vi que había 2 personas que habían enviado ya como su trabajo final, pero si a partir de lo que comentemos el día de hoy quieren hacer ajustes sobre esa propuesta, pues lo van a poder hacer e integrar en su trabajo final, ¿no? Entonces, lo que veíamos la semana pasada era pues, la parte de las prácticas educativas con recursos abiertos y en particular estábamos viendo desde lo que nos atañe quizás más a nosotros como docentes, pues es esta parte de las prácticas para la enseñanza, ¿no? Tuvimos oportunidad de ver este marco para el diseño de cursos con recursos educativos abiertos que proponen todos los autores que están abajo en la lámina y que ellos hablan, entre otras cosas, de 3 prácticas abiertas. Lo que se refiere a la evaluación abierta, a la colaboración abierta y la enseñanza abierta, ¿no? Pero hay otros autores que dentro del marco de la enseñanza abierta, como en una de las lecturas que están en la plataforma, hablan de estas diferentes prácticas que involucran o que componen a la enseñanza abierta, que tiene que ver con la evaluación abierta, la colaboración abierta, el currículum abierto, la comunicación abierta, ¿no? Algunas prácticas que van enfocadas a tareas formativas, otras prácticas que van enfocadas a esta parte de ir generando comunidades de aprendizaje, conectar con otros grupos, y abrir en ese sentido esa red de contactos, y las prácticas centradas en el alumno con el interés de invitar y convocar a los estudiantes a ser agentes activos y tomar esta parte mucho más participativa dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. De esa forma, lo que se mostró o lo que vieron en el módulo era como algunos ejemplos que tenían que ver con el currículum abierto, con la evaluación abierta, la producción abierta de contenidos, la comunicación y la investigación formativa. ¿Tuvieron oportunidad de revisar esos ejemplos? ¿Alguno en particular que les haya llamado la atención, con el que se sienten una o muy cercanos por el tipo de trabajo que ustedes realizan en el aula, o al contrario, algo muy lejano que dicen, ahí creo que lo veo muy lejos todavía de poderlo implementar? Ay, perdón, si alguien levantó la mano. Gabriela. Gracias. Sí, bueno, a mí la verdad es que me quedó un poco la duda entre lo que es investigación formativa y producción abierta. O sea, de repente siento que eh, es casi lo mismo, o sea, porque bueno, si, no sé si, o sea, al final también hay un producto, ¿no? En la investigación va a haber
producto al final y no sé si es por la manera que hacerlo. Entonces, de hecho, en la práctica que yo también estaba planteando, pues tenía esa duda si realmente estoy proponiendo una producción abierta, parte de los alumnos, pero creo que tendrían que hacer la investigación formativa para llegar a esta producción. Entonces, ahí me quedó un poco la duda, como que la línea que hay entre cada uno de estos, ¿no? A veces puede ser muy tenue, ¿no? O sea, cuando decimos que es una y cuando decimos que es otra. No me quedó tan claro, la verdad. Sí, sí, creo que la parte de investigación formativa va, como su nombre lo indica, enfocado hacia cuando estamos enseñando a los estudiantes a involucrarse en tareas de investigación, con las metodologías de investigación, recuperar datos, plantear un problema de investigación, cuál es la manera en la que vamos a acercarnos a estudiar ese problema, cómo vamos a recuperar datos para poder analizar dicho problema, dicha situación, ¿no? Y aunque efectivamente termina viendo un producto que puede ser una publicación o puede ser en determinado momento una solución que se identifica porque es una investigación aplicada, pero hay como todos los referentes y todos los referentes teóricos y referentes conceptuales que están sustentando esa propuesta o ese resultado. En cambio, en la producción muchas veces nos orientamos hacia elaborar contenido, que no necesariamente es producto de todo un proceso de investigación, ¿no? No sé si hay Sí, o sea, es que es lo que a mí me causa un poco de ruido, ¿no? Porque pues creo que para hacer un contenido tienes que investigar primero, ¿no? O tendría que ser así. Entonces, entiendo que a lo mejor es el objetivo, ¿no? O sea, cómo está planteado de inicio, pero en muchos casos, pues, si bien el objetivo es la producción, pero sí tendría que haber esta investigación por parte o sea, plantearla a los alumnos, tienen que buscar la información, tienen que hacer todo este proceso para poder generar un producto confiable, ¿no? O sea, lo que vaya a ser, ¿no? Una infografía o lo que sea. O sea, lo digo porque a lo mejor, bueno, es quizás una mala práctica, pero yo he utilizado algunos de estos con los alumnos y lo primero es eso, ¿no? Hacer todo el planteamiento, que busquen la información, todo eso, y que terminen en una infografía o en un video o en lo que quieran. Pero entonces digo, bueno, entonces, ¿cuál es? O sea, si mi objetivo final era el producto, entonces digo que es producción y si hacemos toda la otra parte, es solo investigación. O sea, bueno, es la duda, ¿no? Y digo, y eso también a lo mejor un poco, pues bueno, que no manejo bien los conceptos, ¿no? Así que ahorita detallo, y pongo un ejemplo concreto, pero le voy a dar primero la palabra a María del Carmen Ursúa y después a Laura, y ahorita retomamos, me imagino que ellas también van a comentar al respecto. Adelante, María del Carmen. Sí, buenos días, ¿sí me escucho? Sí. Sí, ok, bueno, yo de los que estaba viendo como que me identifique más con el de investigación abierta y producción. En el caso de investigación abierta, creo que es mucho como los modelos de posgrado, que, bueno, empiezan el tutor y el estudiante, pues empiezan a trabajar, pero obviamente no es centrado solamente en lo que yo tengo y lo que yo hago, sino que tiene que haber una apertura hacia afuera, hacia ver qué más hay, a buscar recursos y demás. Pero al mismo tiempo también, pues muchas veces se integran los comités tutorales. Entonces ahí pues es la integración de otros investigadores que también van a compartir su expertise, ya sea en investigación o puede ser sobre el propio contenido o sobre la cuestión metodológica y entonces de esa manera pues se va haciendo una investigación que aunque el estudiante de posgrado sea que lo presente, finalmente pues es una colaboración también con todos los tutores y los comités tutorales y a veces, bueno, pues que se buscan hasta asesorías especializadas, ¿no? Bueno, yo lo ubiqué un poco así en ese sentido de establecer este tipo
tipo de colaboraciones y que finalmente pues van a enriquecer pues a todo el conjunto, porque no solamente es al estudiante en formación, sino que todo el conjunto de investigadores pues también se van enriqueciendo con la experiencia y con los conocimientos de los otros. Y por el lado de producción, recordaba yo una experiencia que tuve envié un artículo a una revista y me dijeron, ¿sabes qué? Pues como que no está en el campo de la revista, entonces busqué otra y pues ya me lo rechazaron. Pero después el editor de la revista me invitó a trabajar con él para otro artículo en otra revista X. Y entonces me decía, es que leí lo que habías escrito y esto entra y forma parte de lo que tú habías hecho. Yo él ni lo conocía. Y de hecho, pues ya hasta lo conocí mucho después, porque coincidimos en un evento, y entonces fue de decir y de enviarnos información sobre cómo podíamos modelar un artículo nuevo y con ciertas directrices. Entonces, si bien no era resultados de la investigación como tal, era un poco más teórico, pero finalmente fue esta aportación que fuimos haciendo entre los dos de lo que él tenía, lo que yo tenía, el ir trabajando ese artículo y después decir, a ver, no, como que esto no nos gusta, hay que quitar tal cosa, nos faltan elementos para esto. Entonces se establece esa colaboración y después invitamos a otra persona porque había una parte que dijimos como que está, le falta un poquito y entonces entró otra y pues aunque entre los tres así físicamente no nos conocíamos, pero pudimos establecer esta colaboración, pero esa sí fue para hacer un producto, ¿no? Bueno, creo que no sé si por ahí vaya esta cuestión de que uno pueda hacer ese intercambio y como decía ahí también, o sea, puede ser gente lejana, que no estemos físicamente en el mismo lugar, pero que podamos establecer este contacto, ¿no? Este intercambio de información que a la vez pues enriquece a todos los participantes. Gracias. Muchas gracias, María Carmen. Creo que sí, creo que lo que comentas ayuda mucho a ejemplificar esta distinción entre la parte, con qué fin nos estamos reuniendo y estamos contactando o colaborando con otras personas, ¿no? Porque sí son objetivos distintos el tener como un proyecto de investigación que un producto, que a lo mejor un producto puede ser resultado secundario de una investigación, pero al principio se plantea una pregunta de investigación que se quiere resolver o que se quiere analizar. Adelante, Laura. Gracias, maestra. Buenas tardes a todos. Yo más bien tengo una duda. Estuve revisando los apuntes que están en el curso y vi esta propuesta del currículum basado en conceptos. Me gustaría, si fuera posible, que nos diera un ejemplo de cómo se ve o cómo luce, porque, por ejemplo, en la enseñanza de idiomas hay un enfoque que es el de nociones y funciones. Entonces, no sé si sea algo relacionado o cómo se ve un programa, un currículum más bien basado en conceptos. Eso me llamó mucho la atención y como que no me queda muy claro. De acuerdo, sí, con mucho gusto, Laura. Ahorita les muestro un ejemplo. Ya nada más para cerrar esta parte de lo de la investigación formativa y la producción, comentaba que, por ejemplo, un ejemplo concreto, a ver, no, o sea, los dos parten de la idea de trabajar en colaboración y de trabajar, co-crear, ¿no? Con diferentes grupos. Nosotros hace unos años hicimos un pequeño estudio sobre las habilidades de aprendizaje autónomo que tenían los estudiantes, ¿no? Y entonces reunimos varios datos de distintos estudiantes a lo largo del país. Posteriormente, una investigadora de Monterrey se pone en contacto con nosotros y nos dice, oye, nosotros estamos también estudiando el aprendizaje autónomo, pero nos interesaría, a partir del cuestionario que ustedes hicieron, buscar una correlación y ver de manera más puntual un análisis estadístico del cuestionario para ver la validez y para ver en determinado momento cuáles son los factores que impactan más, ¿no? Entonces, ustedes tienen bases de datos que nos permitirían, a final de cuentas, poder hacer toda esa parte estadística y nosotros, a final de cuentas,
el resultado que tengamos de la validez y del instrumento y de cómo fortalecerlo, lo podemos compartir con ustedes. Entonces, hubo una colaboración, ellos se planteaban una pregunta, a final de cuentas, con respecto a una propuesta de un cuestionario, y esa pregunta y ese método que utilizaron estadístico y que estaban probando, pues se apoyaron con datos que nosotros proporcionamos. El resultado es algo que nos comparten y que entonces eso lo podemos estar utilizando cada uno desde nuestros diferentes ámbitos y de ahí irlo mejorando, ir identificando qué cosas, qué cosas se pueden hacer, qué otras preguntas surgen, como en un proyecto de investigación normalmente ocurre. Tenemos una etapa, la concluimos y de ahí nos surgen quizás otras preguntas y decimos, bueno, investigaciones futuras que de aquí emanan, ¿no? En el caso de la producción, a lo mejor ese mismo cuestionario, si me dicen, oye, Larisa, yo también quiero hacer, podemos usar otra vez ese cuestionario porque queremos hacerlo nada más con nuestra comunidad y ver, de ahí poder presentar un mapa de cómo están las habilidades de nuestra comunidad, ¿no? A final de cuentas, a lo mejor el producto que ellos ya no van a hacer una investigación mucho mayor, ya nada más a lo mejor van a replicar algo mismo que se hizo, pero y presentar los resultados. O más allá, cuando en el caso que mencionaba, si se produce una infografía o voy a producir un curso en línea, y entonces invito a mis estudiantes a que hagamos un curso en línea de manera conjunta. O invito a otros profesores para que de manera colegiada hagamos esa propuesta de curso en línea. El curso ya sabemos cómo es, sabemos cómo se hacen los cursos, contamos con plataformas. A lo mejor ahí no hay mucha investigación, es meramente la parte de distribuir tareas de acuerdo quizás a lo más común es por áreas de expertise y decimos, bueno, ¿quién es el que podría hacer la parte de diseño? ¿Quién podría hacer el diseño instruccional? A lo mejor vale la pena invitar a alguien a algún programador que también nos ayuda a poner algunos interactivos para las actividades, etcétera. Pero lo que se está haciendo es meramente un producto. ¿Sí? Sí, gracias. No, ¿de qué? Entonces, bueno, eso es con respecto a esta parte de investigación. Comentaba ahorita Laura de la parte de ver un ejemplo de currículum basado en conceptos. Y ahora se los muestro. ¿Qué pasó con esta propuesta de tener un currículum basado en conceptos o por qué? Había ese fue un producto justo de investigación. Había como algunas problemáticas que vemos de manera recurrente cuando estamos trabajando con nuestros programas, ¿no? Con un curso, que a veces incluso a lo mejor a varios de ustedes les ha ocurrido que decimos, es que son muchos temas. No sé si me va a dar tiempo porque a mí me dan el programa y resulta que viene todo desglosado y tengo que dar 8 temas en un semestre y además vienen los subtemas y vienen los subtemas, ¿no? Y el hacer esa parte tan desglosada, se pierde lo importante. Lo importante que vaya derivando en qué subtemas, en tal caso, o subtemas tendrían que ser importantes, ¿no? Y entonces de ahí la propuesta de trabajar por conceptos. ¿Cuáles son los conceptos importantes en esta materia? ¿Cuáles son aquellos temas, conceptos que, de acuerdo desde el enfoque, desde el que lo esté estudiando, puede tener diferentes miradas o diferentes intereses? Que estoy presentando aquí en pantalla es un curso de innovación que me invitaron a apoyar en la Universidad de La Sabana en Colombia y lo hice justamente a partir de un currículum basado en conceptos. Yo decía, bueno, a ver, ¿cuáles son los conceptos que sí tiene que tener muy claro el estudiante? Uno, que es la innovación educativa, porque estamos en una maestría precisamente de innovación educativa. ¿Cómo
es una maestría, pues ellos tienen que tener un proyecto de investigación, un proyecto de desarrollo de innovación educativa. Y entonces, investigación educativa, identificar modelos de innovación educativa, procesos e indicadores que realmente valoren si esto es una innovación o no es una innovación. Y entonces, dentro de estos conceptos, grandes conceptos, cada uno de los estudiantes de este curso tenía intereses diferentes. Unos querían trabajar innovación educativa tecnológica, otros querían trabajar innovación educativa desde la parte de diseño instruccional o de la parte pedagógica. Uno iba a trabajar con estudiantes en escuelas inclusivas y entonces la parte de innovación mediada por tecnologías, pero para la educación inclusiva. Otro quería trabajar más en la parte de MOOCs y otra persona más en la gestión de tecnologías. Y entonces los grandes conceptos se daba lo más neutro posible para que en la medida de los conocimientos específicos de cada estudiante y los intereses pudieran empezar a relacionarlo con sus experiencias y con el objetivo que tenían en el proyecto de investigación. De esa forma, se daba una visión muy general de cada uno de los conceptos, pero con la intención de que ellos fueran enriqueciendo ese mapa de acuerdo a los intereses. Por ejemplo, incluso en esta parte de investigación, pues digamos, es que hay distintos tipos de investigación y había quienes su proyecto de investigación estaban orientando más a la investigación cualitativa y quienes estaban orientándolo más hacia una investigación cuantitativa. Al identificar como técnicas y los diferentes tipos de investigación, cada quien empezó a agarrar su propia ruta y empezó a profundizar en distintos aspectos, ¿no? Déjenme compartirles. Por ejemplo, resultados de esos mapas conceptuales que hicieron los estudiantes. Y aún, o sea, esta parte ayuda incluso a trabajar con diferentes aspectos transversales. Por ejemplo, el hecho mismo de identificar uno que es un mapa conceptual. Y entonces esta parte de cognitivamente lo que implica empezar a trabajar en los mapas conceptuales era otra cosa diferente con los estudiantes a cómo empezaron, a cómo terminaron. La parte de abrirse a un mismo tema, enfocarlo desde otro aspecto distinto. Déjenme, está tratando de encontrarlo. Creo que está aquí. Sí. Déjenme dejar de compartir este y compartir este otro. Bueno. Este es un artículo que sale justamente de haber trabajado con estos estudiantes en este modelo conceptual, ¿no? Y como comentaba, la idea de cómo fueron enriqueciendo cada uno desde el interés específico que tenían, ¿no? Hablar
llevarlos a hablar de considerar modelos y que esos modelos tecnológicos en determinado momento se enfocaran en cosas que se estaban trabajando en aulas físicas o de manera totalmente virtual. Aquí lo pusieron todavía mucho más específico en un MOOC, en el concepto de MOOC, pero empezaban a delinear los intereses particulares que cada uno de los estudiantes veía y hacia dónde estaba aterrizando cada uno de estos conceptos. Fueron distintas iteraciones. A medida que fueron trabajando estas iteraciones y había una retroalimentación, entonces, bueno, entonces ya los modelos, ya no me interesan todos los modelos, me interesa en particular el modelo de Huberman. Y entonces, ¿por qué me interesa ese modelo? Y sobre ese modelo, ¿qué es la investigación? ¿Qué es el desarrollo, la investigación y el desarrollo? ¿A qué se refiere con la interacción social y el desarrollo de problemas? ¿No? Como comentaba, quizás no le quedó totalmente como un mapa conceptual a este alumno, pero empieza a identificar cómo, por un lado, cómo se empieza a abrir a ramificar esta estructura, no le quiero llamar mapa conceptual, cómo se empieza a ramificar, pero porque empieza a identificar conceptos, algunos todavía generales y otros más específicos, pero que por supuesto no son los mismos que comparten con otros estudiantes. Y, por ejemplo, aquí no se va a leer, a ver si se puede ver un poquito. Bueno, aquí quisieron, este estudiante todavía quiso profundizar un poco más en los tipos de investigación y hacer una clasificación por los tipos de investigación que le ayudara a definir qué tipo de investigación era con la que iba a trabajar, ¿no? A final de cuentas. Pero entonces déjenme irme el otro estudiante, que él estaba hablando más, él trabaja en la parte de bibliotecas y toda la cuestión de gestión de la información, y entonces en ese sentido empezar a identificar, de acuerdo al trabajo de clasificación y de apoyo que hacen hacia los estudiantes en la universidad, pues algunos tipos de indicadores que les iban a permitir ayudar a los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, en la parte de indicadores, si era de acuerdo a los ambientes de aprendizaje donde tenían que hacer, donde iba a impactar más la parte de la gestión de la información, si iba a ser de acuerdo al uso de las tecnologías o de acuerdo al tipo de recursos digitales, ¿no? Entonces, ellos empezaron a identificar los indicadores con los que iban a medir la innovación tecnológica que estaban proponiendo para la gestión de la información en la universidad. Entonces, ¿cómo ir trabajando y ir impulsando que pensaran con respecto a los conceptos de los diferentes grandes conceptos? Tenía que ver con el proyecto de investigación o el proyecto de desarrollo que estaban trabajando, y también a partir de actividades específicas. Y entonces las actividades les podían asentar y dirigir hacia una reflexión en particular, y luego esa reflexión cómo la conectaban con el proyecto de investigación que tenían. Y de esa manera ir enriqueciendo este mapa conceptual. No sé si con eso queda un poquito más claro, Laura. Sí, maestra, muchas gracias, porque estaba recordando que de alguna manera lo hicimos de manera muy intuitiva cuando empezó todo esto del confinamiento, que nos enfrentamos a la organización de nuestros programas y muchos pues tuvimos que hacer esta tipo de selección, ¿no? De los conceptos más importantes, porque estábamos implementando todo lo que de alguna manera usábamos de manera presencial en línea. Entonces, en un primer, pues digamos, acercamiento que tuvimos con esta cuestión, pues sí tuvimos que hacer pues sí, una selección de lo que considerábamos que era lo más importante, lo más básico, porque no nos iba a dar tiempo de cubrir todo el programa, ¿no?
Entonces sí lo tuvimos que hacer de alguna manera, pero obviamente ya haciéndolo de manera más consciente, con más bases teóricas, sí, está muy claro. Los esquemas que nos acaba de mostrar son muy claros. Muchas gracias. No, ¿de qué, Laura? Y sí, efectivamente, como decías, de ahí surgió la inquietud, ¿no? Que a veces nos perdemos en lo específico y la parte importante de nuestra materia que decimos, ¿qué tienen que salir sabiendo de aquí los estudiantes? ¿Qué conceptos tienen que tener claros? Es donde tendremos que poner quizás más el foco, ¿no? Adelante, Abraham. Hola, buenas tardes a todas y todos. Pues justo me uno a la charla que estás generando tú y la profesora Laura. Creo que es muy interesante esta cuestión de cómo transformar el currículum, cómo conceptualizar el currículum, porque evidentemente sí hay planes de estudio que nos pasan luego con demasiados subtemas y subsubtemas y se vuelve bastante complicado porque eso nos segmenta toda nuestra clase y entonces ya uno al final dice, bueno, ¿y de todo esto qué evalúo, no? O cuál era la razón de ser del curso. Entonces creo que es muy interesante este trabajo conceptual. Justo le tomé una foto en mi celular para esta charla al modelo fractal que nos propones en clase, ¿no? O sea, creo que es muy interesante y qué gusto tener a la autora del modelo aquí con nosotros charlando. A mí me queda una duda después de esto. ¿Cómo haces la rúbrica? ¿Cómo evalúas frente a esta diversidad de trabajos que pueden generar los alumnos? ¿Cómo vuelves a concentrar todo para generar una evaluación uniforme? ¿O no hay evaluación uniforme y yo estoy de necio queriendo regresar otra vez al modelo general, ¿no? En el que tenemos nuestra rúbrica para todos y órale, te tocan tantos puntos y así terminas. ¿Cómo se evalúa este tipo de trabajo? Sí, efectivamente no hay una evaluación uniforme. O sea, como va muy de la mano con la parte de aprendizaje basado en proyectos o solución de problemas, pues por un lado es eso cómo se vio reflejado en el proyecto, ¿no? O sea, en este caso, si es una maestría de innovación, la propuesta de verdad es innovadora, es una propuesta mediada por tecnología y que se aplica en la educación. Entonces, ellos, así como veíamos en ese último mapa conceptual que tenían que empezar a identificar cuáles iban a ser los indicadores con los que iban a evaluar su propia innovación, entonces ver que cumpliera con ese sentido, ¿no? O sea, si estamos hablando de una innovación tecnológica, es realmente mi producto es nuevo, qué tecnologías estoy utilizando, es viable que se pueda implementar, es viable que se pueda escalar, cómo genero una cultura de apropiación de esa innovación y cuáles son los indicadores que digan que realmente es exitoso, porque pues a lo mejor tengo la super idea, pero pues no funcionó, ¿no? Entonces, como que bajo ese apartado, que pudieran terminar de definir estos aspectos y con base en todo ese análisis, esa reflexión y esa incluso rediseño de los estudiantes porque se dieron cuenta que lo que estaban proponiendo a lo mejor no iba a ser innovador, todo ese proceso es lo que se evalúa. Y entonces es esa evaluación formativa, ¿no? Más que quede en un examen y defínanme cuáles son los principales modelos de la innovación educativa que se utilizan en México, ¿no? A lo mejor desde este punto de vista, pues no era la parte importante. Y entonces va centrado en ese tipo de aspectos. Sí, ¿qué criterios terminan siendo generales, por lo que implica, en este caso, el tema, pero cuáles son específicos de acuerdo a cada uno de los estudiantes y el proceso que cada uno de los estudiantes vivió? No sé si me explico ahí. Sí, ya me orientó a cómo se concibe la evaluación bajo este tipo de aprendizajes, ¿no?
Gracias. Por ejemplo, ahorita te doy la palabra, María Carmen. La otra imagen que está en el videíto de textos argumentativos es un curso que ya casi está y lo queremos ya pilotear de manera abierta. Y entonces ahí, ¿cuál es el objetivo? El objetivo será que cada estudiante o cada participante elabore un texto argumentativo, pero en determinado momento a lo mejor son con distintos fines. Hay quien tiene que hacer la justificación de un proyecto de investigación y en ese sentido argumentar por qué es importante investigar sobre ese tema bajo ese esquema, utilizando cierta metodología. Habrá quien quiera hacer un debate argumentativo defendiendo una nueva ley que se acabe de proponer. Habrá quien tenga que hacer otra argumentación escrita de acuerdo al análisis que se hizo de un autor en clase y decir por qué considera que es de determinada corriente o no es de determinada corriente, ¿no? Y entonces el producto en sí mismo lo definirá cada quien que participe en ese proyecto, pero tendrán que empezar a valorar que estén ahí incluidos ciertos componentes y ciertos elementos que hacen a una argumentación fuerte, ¿no? Sí, una correcta forma de argumentar, pero cada quien es libre de argumentar con el tipo y el tema que le interese, ¿no? Exacto, Oye, exactamente. ya nada más para terminar y no quitarle la palabra a los demás compañeros. Justo visité esta página del Quayet, la del proyecto de argumentación. ¿Esa va a estar abierta al público en general o va a ser solo para estudiantes de la UNAM? Está abierta para el público en general, argumente. Si no, de hecho, luego los invito, o sea, uno, a utilizarlo y eventualmente damos talleres para utilizar Argumente y el modelo que está atrás de Argumente. Entonces, Pues sí, si se cordialmente los puede, invitamos. ahí estamos atentos. De acuerdo, claro que sí, gracias, Abraham. Adelante, María del Carmen. Sí, gracias. Pues yo ahorita me quedaba pensando un poco también en este sentido que Abraham lo decía, o sea, cómo llevar a cabo la evaluación. Y creo que, por ejemplo, esto se puede prestar muy bien al posgrado o en etapas finales de una carrera. Yo me ponía a pensar, yo doy clases en Facultad de Química, es un laboratorio, y aunque está en mi currículum, me aparece como asignatura teórica, finalmente lo fuerte es una parte experimental. Y tenemos un examen departamental. Entonces, de repente, yo pienso, o sea, esta materia tiene sus asegúnes porque son un montón de técnicas que hay que ver. Entonces, pues, entre algunos profesores, yo pues hemos tratado de darle sentido, ¿no? De que no sea una colección de contenidos o de una colección de prácticas, sino tratar de buscar cuál sería la forma de integrarlas para que tomen un sentido para los estudiantes, ¿no? Que nada más no digan, ay, pues yo nada más vi tales y no sé para qué me sirvan, sino irlos buscando una aplicación. Pero sucede que para el departamental a veces no coinciden los criterios, ¿no? O sea, me ponía a pensar en qué contenidos son importantes para unos y para otros, ¿no? De repente que para uno dice, para mí los contenidos importantes son los teóricos. Y otros decimos, no, es que si es un laboratorio, no, la parte teórica es importante, pero aquí lo importante es cómo aplico yo estos conocimientos teóricos para explicar, ¿no? Entonces, eso nos ha llevado a un debate que, bueno, siempre lleva a que los departamentales hechos desde hace tiempo, pues algunos grupos salen mejor que otros, ¿no? Entonces siempre empieza que es que tal profesor es mejor, pero tiene que ver con esto, con la forma en que lo vemos. Entonces yo veía esa problemática, cómo poderle hacer para poder llegar y aplicar este tipo de currículos, ¿no? O hasta dónde se puede tener esa flexibilidad para hacerlo cuando tenemos esa limitante, ¿no? Del examen departamental y que de repente hay en algunas asignaturas donde dicen es que si ese departamental no se acredita, no se puede acreditar la materia, ¿no? Entonces, pues sí hay varias cosas que están por detrás, ¿no? Y que finalmente
Y pues quien termina llevándola pues es el pobre estudiante, ¿no? Que dice, pues sí me gusta, me dan esa libertad de investigar o de profundizar en los temas que a mí me gustan, de ir más allá en esto, pero eso limita que yo pueda ver otras y que a final de cuentas en esos exámenes departamentales me va mal, ¿no? O sea, ¿cómo poder hacer esa mediación o cómo quitarnos estas situaciones, estos candados que tenemos que nos aprietan a decir, es que sí me gustaría que hagan algo más, que los estudiantes se puedan sentir más libres y que realmente aprendan más lo que les interesa, hacia donde ellos creen que va a ir su camino, más allá de sentirse obligados a tengo que aprender esto con la profundidad que al profesor le gusta, porque como él es especialista en esto, nos enseña más de esto, pero mis intereses van por otro lado. No sé cómo se puede mediar o qué se puede hacer para poder aplicar este tipo de currículum abierto en, en nivel licenciatura, ¿no? En el nivel posgrado me queda claro que hay mucho mayor apertura, pero en el de licenciatura no, y con estos candados menos. Entonces, no sé cuál sería ahí tu opinión, o algún tip que nos puedas dar. Gracias. No, al contrario, gracias, María Carmen. Creo que ahí, o sea, por un lado recordemos que en cualquiera de estas propuestas de pedagogías abiertas y activas, bueno, el profesor de todas formas sí tiene un papel, y este papel es justamente el de estar orientando, cuestionando, sugiriendo en determinado momento ciertos áreas de profundización, ¿no? De aquí el retomar a veces incluso el poder invitar al experto. Si, por ejemplo, en el curso que yo estaba mencionando, en el de maestría, y aquella estudiante que tenía interés por la parte de los MOOC, pues invitamos a la persona a darles una plática, a platicar con la persona que produce los MOOC aquí en Cuallet. Y entonces de esa forma, pues tener una visión mucho más amplia que pudiera cuestionar si realmente lo que estaba planteando era factible o no era factible, ¿no? Entonces, esa tarea como profesor de estar guiando, esa no la perdemos y es fundamental. Entonces, regresando a cómo lo podemos aterrizar en un caso concreto como el que estás mencionando, se me ocurre así de bote pronto es, por un lado, a lo mejor trabajar en equipo, ¿no? O sea, que los estudiantes trabajen en equipo para la parte aplicada. Y entonces este proyecto en el que tienen que en el que tienen que trabajar, o ese experimento que se les proponga, pues en determinado momento, así como hay hay un trabajo y un producto que como equipo presentamos, pero muchas veces a nuestros estudiantes les decimos, bueno, más allá de lo que presentaron como equipo, ¿cuál fue la experiencia de cada uno de ustedes? ¿Qué se llevan? ¿Qué se les dificultó? Porque ahí sí ya son experiencias distintas. Y entonces, si esa experiencia o esos conceptos nuevos que intervinieron o cómo lo vincularon con lo que ellos pensaban incluso a lo mejor que iba a ocurrir a la hora de hacer el experimento, y esos conceptos los van haciendo en su dominio conceptual personalizado. Cuando nosotros vemos el dominio conceptual personalizado, o lo que se espera que ocurra al final del curso, es qué comprendieron de los temas, cómo se están interrelacionando. Si están ahí reflejando las diferentes técnicas que utilizaron y en determinado momento las limitantes y las bondades que cada una de esas técnicas ofrece. Si en determinado momento los elementos también empiezan a ver la clasificación de los elementos y quizás por su comportamiento bajo cierto tratamiento o bajo la aplicación de ciertas técnicas, los estoy clasificando de cierta forma, ¿no? Y a lo mejor aquí estoy diciendo burradas, pero es lo que se me ocurre ahorita un poquito desde mi poco conocimiento de la química, ¿no? Pero a la hora que el estudiante cada uno de los estudiantes nos dé ese dominio conceptual personalizado, lo que está vaciando ahí es justamente esa experiencia de aprendizaje que tuvo y cómo está comprendiendo la importancia de los conceptos con los que estuvo trabajando y cómo se relacionan. Y se vale que entonces como profesor cuestionemos en determinado momento las relaciones para que reflexionen si de verdad
va esa relación, esa palabra de enlace? ¿Realmente depende este de este? ¿O se complementan? ¿O no hay una dependencia? ¿Bajo qué caso sí dependería un concepto del otro? Y entonces el estar cuestionando a los estudiantes para que reflexionen sobre el mismo mapa, dominio conceptual, y que los lleve a volverlo a redefinir, y que lo que se obtenga al final es una parte de la evaluación, como comentábamos, de la duda que tenía Abraham, más allá del producto y todo, algo que también nos refleja qué se llevan del curso en esta comprensión de los conceptos más importantes y cómo se relacionan esos conceptos, es ese dominio conceptual. No sé si con eso te ayudo. Ok, muchas gracias. Pero si lo ves viable, así como te digo, hay una parte teórica que es el dominio conceptual y la parte práctica de laboratorio que puede estar reflejada en los proyectos con los que trabajan los estudiantes. Sí, sí me ayuda eso, pero o sea, mi preocupación también va en torno a los docentes. O sea, cada estudiante puede ir y profundizar en algún tema. La cuestión aquí es que a final de semestre, casi a final, se aplica un departamental. Entonces ese va con ciertos criterios que a veces no concuerdan lo que algunos docentes decimos. A cada uno de nosotros tiene sus propios criterios y demás. Entonces esta forma abierta puede llevar, o sea, el riesgo que yo de repente veo es que los estudiantes profundicen en ciertos temas y en otros que no les sean de su interés un poco menos. Y al enfrentarse a este tipo de pruebas, pues obviamente no les va tan bien, digamos, eh, y que en esta asignatura, por ejemplo, dice, es que si no pasa el departamental, pues no puede pasar la materia. Pero uno ve y dice, bueno, pero si yo veo un trabajo formativo, si yo veo todo esto que nos acabas de decir, pues ¿por qué lo tengo que reprobar, no? O sea, y porque no coincida con lo demás. O sea, son como ese tipo de candados que de repente siente uno de que estoy atado y cómo le hago para que realmente pueda hacer esta enseñanza más abierta, ¿no? Que realmente sea centrada en el estudiante. Ese es un poco también más mi preocupación al respecto y tiene que ver pues sí, más con el docente y con los sistemas que tenemos. Y lo otro me ayuda bastante con lo que comentaste. Gracias. No, ¿de qué? Sí, adelante, Abraham. Pues sí, justo es parte de una preocupación que creo que muchos compartimos, ¿no? Este aprendizaje abierto, estas prácticas educativas abiertas, eh, en algún momento van a enfrentar al estudiante al modelo tradicional, ¿no? Para una evaluación amplia de la carrera, no sé, los criterios de la SEP, que les tenga que medir todo de manera homogénea y que todo lo tienen que saber realizar. Entonces, creo que es bien cabe esa pregunta, ¿no? O sea, es un modelo bonito a nuestra escala, a medida de nuestras posibilidades, pero qué tanto pues puede afectar que el estudiante salga, intente pasar un examen de la SEP y en la SEP le digan, ¿sabes qué? Pues aprendiste solo una parte de todo lo que tuviste que haber aprendido, aunque no te interesara aprenderlo, ¿no? Entonces, pues es esa parte de enfrentarse a un sistema anquilosado y antiguo y pues ya, es parte de la discusión, ¿no? Creo, o sea, creo que no es bueno ni malo, simplemente así es y hay que asumirlo como tal. Sí, sí, y es una transición difícil, y que nos abre distintos retos, ¿no? Pero justo una de las discusiones que ahorita hay, por ejemplo, con lo de los libros de la SED, que tratan de hacerlo más abierto y todo, es dónde están los programas, que son el marco que sí te permite decir qué tan, como, ahora sí, como docente, dónde hago que no se desvíen demasiado y que regresen a puntos que son importantes, que sí es el mínimo que deben de saber. Y por eso decíamos el dominio conceptual, cuáles son el mínimo de conceptos que sí debe de entender el estudiante, que sí tendría que tener claro cuando termina con esta asignatura, o cuál es al menos una de las técnicas que debe de dominar. Y entonces, ¿de qué forma puedo proponer que el proyecto con el que van a trabajar incluya
a esa técnica, para que la reflexionen, para que la comparen, para que la apliquen, algo en ese sentido, ¿no? Entonces, si en los departamentales, no sé si a lo mejor es parte teórica y parte aplicada, bueno, dentro de la parte teórica, ¿cuáles de esos grandes temas tengo que incluir dentro del dominio conceptual de inicio para que sobre ese vayan trabajando? Y a medida que, ahí es muy importante la comunicación. Entonces, a medida que yo reviso un nuevo dominio conceptual y veo el avance, puedo reflexionar, oye, ¿por qué no incluiste en tu dominio conceptual este concepto? O cómo se relaciona con este tipo de cosas. ¿Cómo vamos guiando también para que no se escape lo importante? Y se vayan tal cual por la libre y dijeran, pues yo hice lo que yo quería, ¿no? No es así, nada más yo hice lo que quería. A final de cuentas, sí hay un mínimo de cosas que se tendrán que cumplir y que nosotros como docentes diremos, sí, ¿con qué me siento satisfecho? ¿No? Si en el curso de innovación educativa me siento satisfecha con que hayan podido escoger un modelo de innovación, hayan identificado con qué indicadores, cómo van a trabajar el modelo, cómo lo van a, aterrizar en su proyecto y con qué indicadores van a medir si fue innovación o no fue innovación, pues entonces con eso me doy por bien servida, ¿no? No importa si fue innovador o no, a lo mejor el resultado pues la verdad fue fatal, el resultado fue fatal, pero pudieron plantear los indicadores, pudieron seleccionar el modelo, pudieron armar el proyecto y a raíz de ese error identificarán qué le tendrían que cambiar para que sea realmente, tenga mejor impacto, ¿no? Un mayor impacto. Lo mismo, por ejemplo, en veterinaria tenían un curso que era para que los profesores pudieran ir cuestionándose emprendimiento en comunidades rurales, ¿no? Y entonces tenían que hacer todo el análisis del proyecto, de la propuesta que querían hacer, de pequeña empresa y hacer la evaluación de crédito, de gastos, de cuánta gente tenía que trabajar con ellos. Entonces, pues todo el semestre que duraba el diplomado y decían, no importa si a la hora de que ya hiciste todo tu análisis resulta que no es negocio. Lo importante es que supiste tomar, ver todos los valores que te indican y que te llevan a decir, mira, ¿sabes qué? Haz un análisis porque esto no va a ser negocio. Tienes que ver en qué le cambias para que efectivamente sea una propuesta viable. Y en la medida en que tú puedas proponer algo que está mucho más sólido, puedas obtener el crédito que en determinado momento incluso requieras, ¿no? Ok. Bueno, entonces, más o menos por ahí es por donde va y es mucha labor, sí, como docente, de cómo vamos orientando a los estudiantes en este sentido, ¿no? Y tener la claridad de lo que queremos evaluar, general, en ese aspecto general de todo el grupo, pero cuáles son las especificidades y dónde doy este grado de libertad para que cada quien trabaje de acuerdo a sus propios intereses. ¿Mm? Ok, entonces, bueno, esto derivó un poquito desde la parte de las pedagogías abiertas y comentábamos estas posibilidades de dónde nos sentimos, con qué sentimos cercanía que podemos implementar y con qué cosas no. Yo, en este sentido de cómo aterrizamos la parte de las distintas prácticas abiertas, quiero proponerles la siguiente actividad. Dividirlos en equipos. Déjenme compartir tantito la pantalla de la presentación. Dividirnos en equipos para hacer una reflexión de este mismo curso, este curso de enseñanza y aprendizaje con recursos abiertos. ¿Qué cambios o qué se le podría hacer en determinado momento si quisiéramos que curricularmente fuera más abierto
más hacia esta co-creación curricular, hacia una evaluación abierta, hacia una comunicación abierta, una producción abierta, una investigación abierta. ¿Se pueden trabajar en estos diferentes aspectos? ¿Es viable o no es viable? Que digamos, bueno, pues a lo mejor enseñanza y aprendizaje con recursos abiertos y de acuerdo a las prácticas educativas, cada quien puede elegir sobre cuál quiere profundizar. Y entonces ya quitamos la parte de revisar quizás prácticas de aprendizaje. Y entonces cada quien trabaja sobre un proyecto, algunos trabajarían sobre un enfoque más curricular, otros trabajarían sobre la parte de lo que es la evaluación abierta, otros trabajarían sobre lo que es generar comunidades de aprendizaje. Esa podría ser una opción. ¿Cómo ven? ¿Hacemos el ejercicio? ¿De acuerdo? Sí, Ok, entonces déjenme abrir las salas. Y si son 5 temas, voy a dejar 5 salas, una para lo curricular, una para currículum abierto, evaluación abierta, producción abierta, comunicación abierta y ¿qué? ¿Evaluación? ¿Me faltó? Es curricular, evaluación, comunicación, producción e investigación. Exacto. Entonces voy a abrir 5 salas y cada quien se puede, puede ingresar a la que prefiera. ¿Vale? Entonces, bueno, sí, sí me deja cambiarla. Entonces, de acuerdo. Entonces, ¿les parece bien? Media hora, 35 minutos de trabajo. Sí. Ok, entonces se abren las salas y ahí pueden identificar en cuál quieren incorporarse. Yo no veo dónde se abre la sala. Les debe de haber salido como un anuncio de unirse a una de las salas. O si sabes a cuál quisieras, te Ya uno. dice break room. Me imagino que ahí. Ujú. Sí. Ok. ¿En cuál te quieres unir?
Te dejaron solita, Abraham. Y a nadie le gustó esta. La parte de comunicación abierta, pues. Sí, pero creo que es muy importante y creo que es una de mis áreas de oportunidad para trabajar con este tipo de pedagogías. Entonces, estoy revisando ahorita el contenido del curso para pensar de qué manera se puede generar justo una comunidad de aprendizaje entre quienes participamos, ¿no? Cómo mejoramos la comunicación y poder justo darle esta apertura a las reflexiones y que dé pauta a la producción, porque sin comunicación, pues no va a haber producción y no va a haber investigación abierta, ¿no? O sea, es un Exacto. paso, un eslabón necesario. Entonces, justo estoy pensando delimitar a nivel de comunicación qué propuesta puedo generar. Entonces, al final creo que lo puedo hacer yo, yo solo, si nadie más se anima. Y pues ahorita las voy a buscar con alguna propuesta que me surja. Perfecto. Ok, muy bien. Pues Si no, muchas si no, gracias. pues me mandas a alguien ahí si alguien no Exacto. está convencido de su mesa. Sí, hay otra persona que también está sola, entonces voy a ver qué pasa con ella. Vale, ahorita nos vemos. Ahorita nos vemos. ¿Qué tal, Maribel? ¿Te dejaron solita? ¿Maribel? Ay, perdón, según yo, me dejaron ahí solita. Me Te pasé dejaron para solita. Sí, ya vi. No se interesó, no se interesaron por el tema de la parte de currículum abierto. currículum abierto, como recursos para las clases, ¿no? Bueno, para aprender, recursos de aprendizaje sería, o ya Bueno, después. en este caso, sí, para el curso que tenemos de enseñanza y aprendizaje con recursos abiertos, si en determinado momento crees que este curso pudiera diseñarse bajo una idea de currículum abierto. A ver, otra vez, ¿cómo? Este curso que estamos terminando el día de hoy, y que llevaste durante estas 3 semanas, si tú crees que se puede rediseñar bajo una idea de currículum abierto. Diseñar este curso. Ajá. Está muy complicado. ¿No? O sea, a final de cuentas, si te fijas, o sea, ustedes ingresan. Para ponerlo, por ejemplo, en estos cursos de Aprendo Más o los MOOC que luego están ¿cómo se llama esto? En Curseara. Coursera. No, no, más que nada es, cuando tú ingresaste a este curso, tú te encontraste con temas que se iban a tratar durante 3 semanas. Y la primera semana es un módulo, la segunda semana fue otro y el tercero fue otro. ¿Podría ser diferente esa propuesta? Que tú entraras y a lo mejor Maribel define qué quiere revisar de este curso, cuáles son los temas que quiere revisar y que son distintos de los de Abraham y que son distintos de los de Antonio, o en determinado momento, medio, una mitad sí es más abierta y una mitad es un poco más cerrada, ¿no? Como esta propuesta de hacerlo más flexible y más invitando a esa parte que otras personas puedan integrar, co-crear ese currículum. Yo tengo que hacer esa propuesta. Si crees que es viable, si crees que es viable, deciden que iría la propuesta. Si no crees que sea viable, dices, pues no. Yo ya soy de la vieja escuela, ¿no? A mí me gusta que me digan es esto, luego luego lo otro, y ya, ¿no? Pero bueno, a lo mejor las nuevas generaciones, ¿verdad? Aprenden diferente.
No, pues sí, no me gusta eso. A mí me gusta que me digan qué va primero y qué va O sea, si después. por ejemplo yo te dijera, tú te inscribiste a este curso y cuando ya que te inscribiste te digo, bueno, pues la verdad es que recursos abiertos hay muchos recursos abiertos, hay distintas posibilidades que podemos ir explorando. ¿Tú cuál quieres trabajar? No que entras a la plataforma y la ves en blanco. Y, a ver, Maribel, vamos a ir llenando qué es lo que tú quieres revisar de este curso. A mí nada más, bueno, a mí lo que me gusta mucho son los recursos abiertos que hay para trabajar, para aprender, nada más. Ok. Por ejemplo, bueno, de hecho yo la propuesta que estoy haciendo para mi trabajo es lo de la universidad esta de Colorado, Uh-huh. simuladores, los simuladores, todas estas herramientas que brinda Khan Academy, todo eso. Ajá. Pero no sé si estoy en lo correcto. Sí, o sea, por ejemplo, cuando tú llegas a Khan Academy y tú dices, es que yo quiero aprender de geometría analítica, ¿no? Y entonces yo puedo ir diciendo, ah, bueno, de geometría analítica, ¿qué aspectos son los que quiero conocer, ¿no? Y yo puedo ir seleccionando ciertos módulos. A lo mejor de repente Khan Academy me dice, bueno, ¿para qué es tu objetivo? Te sugiero que revises estos otros materiales, pero está en ti decidir cuáles quieres consultar y cuáles no quieres consultar. Eso es como esa parte de ese currículum abierto. Entonces, en ese sentido, es si tú crees que este curso pudiera trabajarse en un esquema un poco en ese sentido, más abierto, y si sí, ¿cómo? Y si crees que no es viable, decir también por qué no crees que sería viable. Entonces, voy a revisar la estructura del curso Ajá. para checarlo y tengo que anotarlo, ¿no? Uh-huh. Además tengo una duda, Ajá. y una vez aprovecho. En el diseño de práctica de educación abierta, bueno, en el último trabajo que vamos a entregar, Uh-huh. aquí dice que tengo que decir el tipo de práctica de enseñanza abierta. Ahí se refiere a que tengo que seleccionar algunos de los que describieron antes. Justo de estos que estamos mencionando. O sea, una práctica más de currículo abierto, o una de producción abierta, o una de investigación abierta. Diseño curricular abierto, evaluación abierta, investigación formativa abierta o producción abierta, cualquiera de esas. Uh-huh. Entonces, en ese caso, a lo mejor estoy haciendo mal mi trabajo, porque yo nada más estaba proponiendo como, digamos, una secuencia didáctica, un plan de clase utilizando estos simuladores de Colorado. Bueno, ese es una parte, sí, como de enseñanza abierta, utilizar recursos abiertos, efectivamente, ¿no? Y plantear esa secuencia donde sí es viable y tiene sentido utilizar esos recursos abiertos, ¿no? Y que tiene sentido, no es nada más decir, recursos abiertos, pues les digo a los estudiantes que revisen este repositorio y ya, ¿no? O sea, ¿cómo realmente los oriento y está enmarcado dentro de un fin educativo, un fin que tú estás persiguiendo como profesor y que quieres verlo reflejado a través del resultado que te presenten los estudiantes, ¿no? Entonces, está bien si haces una secuencia didáctica haciendo recursos abiertos, utilizando recursos abiertos, es parte de una práctica de enseñanza abierta. Enseñanza abierta, pero entonces aquí sería así, nada más enseñanza abierta. Uh-huh. Sí. Tengo que decir, lo voy a anotar. Era yo más joven y más ágil, qué horror. Entonces, tengo que hablar acerca de Del currículum abierto estás. Voy a salir tantito de la sala, a ver si no está alguien más en la sala con alguna duda. Uh-huh.
pero sí te ayudé con eso que te comenté. Sí, creo que sí. Sí. Ok. Ok, Esto del currículum abierto para este curso. De acuerdo. de acuerdo. Ok, perfecto. Gracias. ¿Qué tal, María Eugenia? Perdón, pero tengo muy mala conectividad y hoy Ah, en esta ocasión nomás me saca, no me permite oír y hay una disculpa infinita. sí, no te preocupes. Estabas Yo trabajando. nomás trabajando en grupos, pero quería hacerte una pregunta. Yo tengo una duda sobre la actividad y ahorita antes de que me vuelva a sacar. Ajá. Yo ya la diseñé, yo tengo la duda, por ejemplo, yo te explico, digamos, yo estoy en el sistema abierto y a distancia, utilizo diferentes recursos educativos, entonces yo te explico que utilizo un video y a partir de ello a partir de ese video de un conjunto de materiales, pues les pido que realicen una actividad. Y escuchando lo que tú estabas señalando hace ratito, se mencionaba que uno solicita al final productos, entonces no sé si el trabajo final o lo que nos está solicitando va en función de que digamos que ese recurso educativo que finalmente yo diseñé, que yo elaboro, me permite a mí poder contribuir con ellos para aportarles ciertos elementos sobre un tema para que después en conjunto se revisen otros y ellos creen una actividad de aprendizaje en donde puedan ellos reflejar al final su aprendizaje o lo que aprendieron o cómo lo vinculan con lo que, digamos, nosotros en trabajo social siempre tratamos de que ellos vinculen los elementos teóricos con los teóricos en algo práctico. Entonces, no sé si en esa tónica va la actividad, porque sí me preocupa que a lo mejor no estoy entendiendo cuál es la finalidad de la actividad que nos está solicitando. Sí, a ver, no siempre tenemos un producto, como resultado, ¿no? Ujú. En una práctica de enseñanza abierta. Si, por ejemplo, hablamos de tener comunidades de aprendizaje y conectar con otros grupos, a lo mejor de Swayet, ¿no? Entonces, que dijeran, pues que sí me gustaría que entonces convocar a una
la comunidad de aprendizaje de todos los estudiantes que he tenido y de esa manera puedan enriquecerse, o no sé, por decir algo, ¿no? Ujú. Incluso hay gente que a lo mejor ya egresó, o a lo mejor hay gente que pertenece a un sistema abierto y a distancia, pero de otra institución y que también tiene la posibilidad de participar, pero por el objetivo que tú planteas, te parece que es interesante y enriquecería mucho la visión que tienen tus alumnos. Pues el plantear esa comunidad de aprendizaje abierta es una práctica de enseñanza abierta. Sí, Nada más que no, sí tiene que estar ajá. bien justificado, o sea, en qué momento es cuando invitas a esa comunidad, por qué es lo que esperas que se va a obtener, porque sí enriquecería, ¿no? No, Ajá, ya. no que parezca que es, pues bueno, a ver, Larisa ya me enseñó el peer-to-peer y university y que se metan ahí y ya. ¿Por No, no, qué? no, ¿No? O sea, claro. sí, digo, no estoy Sí, yo Entonces, parto de que se tiene que tomar en cuenta los objetivos de aprendizaje. O sea, yo estoy pensando en mis alumnos, o sea, estoy ujú, pensando en mi clase. Entonces, exacto. estoy pensando en, digamos, en este momento, en los 30 alumnos que yo tengo. Y entonces yo quiero que ellos, a partir de ese recurso, por eso te decía que a lo mejor no estoy entendiendo bien, que a partir de ese recurso, pues nos revisamos, explico en el contexto, porque yo estoy a distancia, es decir, yo no estoy en un aula, en un salón de clases. Por tanto, yo preparo material, elaboro videos que ellos tienen que visualizarlos. En una sesión comentamos, aclaramos, precisamos y después doy la instrucción de utilizar diferentes recursos tecnológicos para crear un producto. Entonces Ujú. va como de la mano. Por eso, a la hora que estoy haciendo la explicación, ¿no? Lo diseño de esa manera, pero al final, o ahorita con lo que yo escuchaba, dije, bueno, entonces o no estoy entendiendo o tendrías que hacer como ese diseño invitando a otros externos, pero realmente yo estoy pensando en mis alumnos. Pero a lo mejor no necesitas externo, pero sí esta parte de las pedagogías más abiertas y más activas. Entonces, como bien señalas, a lo mejor que ellos puedan proponer a su vez un producto derivado del que tú les mostraste inicialmente. Ah, ya. Bueno, lo que Ujú, pasa es que, bueno, por ejemplo, yo les pido una línea de tiempo, ¿no? Y a partir ujú. de los productos, como tú dices, ¿qué es lo que se espera? Bueno, yo espero que generen una línea de tiempo de forma colaborativa porque se trabaja en equipo y Ajá. posteriormente se hace una coevaluación. O sea, al final tienen que revisar los trabajos o los productos que se van presentando y sobre eso además generamos una como discusión, ¿no? Para que veamos, no es que valoremos cuál fue mejor o cuál fue menor, sino qué puso un equipo que yo omití, otro dato que yo omití y que en su conjunto permiten enriquecer el tema. Ujú, Entonces, se va construyendo, vamos, y para eso se lleva una dinámica. Eso es digamos que es como, no te lo estoy explicando así tan detallado, pero hice ajá. como los pasos, ¿no? Pero no sé si en ese sentido vaya esa precisión en donde te diga que hay previo una preparación, una orientación, una clase y posterior a ello se va generando, ¿no? Otras actividades, pensando en que estoy en un sistema abierto y a distancia, que estoy pensando que es un currículo abierto que regularmente se maneja desde el enfoque del constructivismo centrado al estudiante, ¿no? Porque todo le damos al estudiante. O sea, Ujú. él simplemente se deja guiar, Sí, nada porque más todos los consume. recursos están, exacto. Entonces, lo que yo digo, o sea, él solo consume. Yo tengo que guiarlo, tengo que explicarle cómo lo utiliza, cómo lo maneja, cómo debe de ser, que al final, en suma, lo que yo pido son productos. Y otro tema es que cómo se evalúa, pues se evalúa a través de rúbricas, de listas de cotejo, de la participación que se hace en una sesión de clase. O sea, Bueno, ¿será que lo tengo como muy estructurado porque, o en mi mente está así estructurado porque así se maneja en el sistema abierto? exacto. Ya Es están los que diseños, la parte de la están enseñanza los abierta. diseños, ajá, ya está establecida. Ajá. Sí, o sea, ya está establecido, pero en determinado momento es donde podemos romper un poquito con esa estructura que de repente es tan ceñida, ¿no? O sea, esta Ujú. parte de co-construcción, como comentas, o esta parte de coevaluación,
porque si en determinado momento, o sea, si es una práctica de enseñanza utilizar recursos abiertos, pero donde estoy invitando y estoy transmitiendo esta idea de compartir, ¿no? Ujú. Y, Sí, porque es muy y- difícil. Como ya está ajá, establecido el diseño, yo regularmente siempre me salgo de lo que dice el diseño. O sea, yo ujú, respeto los objetivos de aprendizaje y los temas, pero juego con los nuevos diseños de las actividades, ¿no? Utilizamos exacto, las tecnologías, digo, las aplicaciones tecnológicas. Siempre les digo, vamos a usar esto, nos vamos a trasladar a esto, vamos a utilizar Nipros, vamos a utilizar el tablero, vamos a utilizar Evernote, vamos. Entonces trato de que todo eso aplicaciones me sirvan a mí como recursos importantes para que ellos aprendan a utilizar los medios tecnológicos para generar un producto que en suma se va discutiendo y creando en conjunto, porque uno de los principios que siempre manejamos es el trabajo colaborativo, ¿no? Lo que a ellos no exacto, les gusta, lo que no les sí, gusta, ¿no? sí, Entonces, exactamente. bueno, espero no estar tan perdida, voy a detallar esos puntos que me acabas de señalar, Ujú. para que quede un poquito más completa. Y una disculpa si me vuelve a sacar, no sé si ahora me estoy fallando más. No traje hoy mi computadora, sino que estoy desde el teléfono y entonces no sé si eso implique que de momento estoy escuchando y luego ya no oigo nada. Bueno, mira, ahorita funcionó bien, entonces a lo mejor ahorita Ajá. tienes suerte, ¿no? Sí, ¿En qué ya grupo, me quedo. en qué grupo estabas? No, no es que ni siquiera vi en qué grupo estaba porque estabas precisamente comentando que ibas a dividir en grupos, pero yo no entendí ni qué íbamos a hacer, Ujú. porque se quedó como pausada la imagen y ya me sacó. Ah, ok. Entonces no Lo que sé. están haciendo en los grupos, o sea, lo que yo les preguntaba es si creían o les gustaría que este mismo curso que está concluyendo el día de hoy, se pudiera modificar en un sentido más abierto, ya sea de currículum, de producción, de evaluación, de comunicación o de investigación. Y si sí, pues como que cuál propuesta tendrían, y si no, pues decir por qué no lo verían viable, ¿no? A partir de este curso, pues, Ujú, o sea, a exacto, a partir partir de de este este, curso. Ajá. O ok. sea, en este curso, ¿qué cambios le harías? Si tú dijeras, creo que se podría trabajar más la producción abierta. Ah, bueno, pues entonces, ¿cuál sería la propuesta, no? Y entonces eligieron según el tipo de práctica que querían trabajar. Hay estas salas: currículum, producción, evaluación, comunicación e investigación. ¿En cuál te gustaría que te enviara? Ahí en el de producción, Ok. que me encanta. De acuerdo, Por favor, a entonces, ver si no me saca. ok, esperemos que no. Ahí te envié, creo que será nada más dar a aceptar. La grabación. En esto mismo que estás comentando, Verónica, creo que hay un punto importante en esto de lo abierto hacia las comunidades, ¿no? De qué nivel de investigadores. Muchas veces en las propuestas de enseñanza abierta, aunque tú digas, bueno, realmente funciona mejor para jóvenes investigadores que están elaborando, están participando en un programa doctoral. Pero si a ti te interesa, puedes participar en este curso, ¿no? Y a lo mejor por ahí te encuentras perdido un estudiante que acaba de ingresar a la licenciatura, pero que tiene muy claro qué es lo que quiere hacer esa investigación. Y entonces dice, pues yo quiero pertenecer a este grupo porque voy a aprender mucho de estas personas que ya llevan toda una trayectoria y me van a poder decir en qué enfocarme. A lo mejor qué materias me conviene más meter, a lo mejor a qué grupos acercarme de investigación, con quién aprender, cuáles son algunos financiamientos para hacer una estancia, una práctica en algún lugar donde puedo ir incorporándome a la investigación. Entonces, está bien en determinado momento esa parte de la investigación, o sea, y cómo lo convocaríamos, pero
nada más para hacer la precisión que a veces no necesitamos definir concretamente hacia dónde se ajusta. Ahora, en esta parte de investigación de este curso, ¿dónde abrirían la investigación? O sea, abrirían la investigación hacia... ¿Qué tan abiertos somos los que participamos en el curso? ¿Abrirían la investigación hacia qué tipo de recursos son los que más se elaboran o con los que más se trabajan? ¿Abrirían la investigación hacia qué otros cursos de recursos abiertos hay? No sé si me explico. Sí. Como que dijo, a mí me parece correcto. Bueno, el más importante. Perdón, tenía que levantar la mano. No, bueno, pero ya estás comentando, Maribel, y ahorita le paso la palabra a María del Carmen. Sí, perdón. Sí, yo creo que el que se difunda mucho más qué recursos abiertos podemos utilizar y cómo hacerlo, para que tengamos propuestas o usar las propuestas que ya hay, porque muchos de los recursos abiertos ya tienen sus propias propuestas. Creo yo que eso sería un curso muy interesante. Sí, pero en este curso, ¿cómo integramos algo de investigación formativa? Ya hacia dónde lo orientamos. A ver, mientras lo reflexionan, le doy la palabra a María del Carmen. Y bueno, nosotros o el equipo nos tocó, o seleccionamos, más bien dicho, producción. No sé si puedo hablar con eso o cerramos primero el otro. Ajá. Sí, ok. Sí. Bueno, algo que comentamos es que en primera instancia, de acuerdo al curso, pues nos hubiera gustado y creemos que hubiera sido conveniente que todos pudiéramos ver la primera producción que hicimos, porque nada más se me comentó, pero en realidad el poder ver la producción de los otros equipos hubiera sido bastante útil y enriquecedor, y que en este sentido de que la definición de recursos abiertos permite crear y tomar elementos de otros, pues pudiéramos generar algo nuevo que pudiera ser útil para próximas generaciones, si se puede decir así, de personas que tomen este curso, ¿no? Entonces, como tener esa posibilidad de verlo. Por otro lado, algo que proponemos es que no se quedara en un curso de un mes, cuando mucho, 3 semanas realmente que duró, sino que pudiera ser un taller como a largo plazo, ¿no? Donde realmente pudiéramos seguir comentando, practicando lo que estamos haciendo. Entonces, el propio taller sería un producto abierto donde participáramos, pues, quienes nos interese seguir en este taller, y que se integrara inclusive más docentes o invitar a más docentes y poder compartir producciones que vayamos haciendo. Porque si bien es cierto que tenemos diferente formación, el que, pues no sé, yo les comparta, vamos a hacer un video, yo me dedico a microbiología, yo les comparto, pero a lo mejor por ahí creo que vi que había personas de veterinaria, entonces a lo mejor ellos dicen, pues es que a mí me sirve esto, o yo lo complementaría con tal aspecto que me sirva para mi trabajo, ¿no? Y que a lo mejor alguien, entre las que integramos el equipo, había alguien que está metido en cuestiones de, pues como de informática y computación, pues que a lo mejor ella diga, ¿saben qué? Sí, pero la herramienta que están utilizando ustedes quizá no es la más adecuada, pueden utilizar esta es más amigable para los estudiantes, etcétera. Entonces, que esto fuera creciendo como una comunidad de apoyo entre los docentes para la producción de otros materiales, y poder discutirlo entre nosotros y poder retroalimentarlo antes de compartirlo con los demás. Ok. Esa fue nuestra propuesta. De acuerdo, muy bien. Sí, muchas gracias. Esta parte que comentan efectivamente de poder en la tarea 1, el resultado que hicieron por equipos, publicarlo en una herramienta que ayuda a que todos lo puedan visualizar y de ahí llevarse también otras ideas y otros enfoques, me parece muy bien. Aquí lo estoy anotando. Nuestro curso abierto colectivo de enseñanza y aprendizaje con recursos abiertos, ¿no? Así como también comentaban, bueno, en Canvas no, ok, el curso que les enseñaba hace ratito del de innovación, pues está hecho en un Google Sites, es un sitio en determinado momento, a lo mejor la liga se puede hacer
A veces puedes decir solo las personas que tienen esta liga o solo los que se registren con su correo de Gmail pueden ingresar o solo los de mi organización, o en determinados momentos puede ser un espacio abierto y entonces podemos usar un formato abierto tipo Google Sites, ¿no? Un curso abierto en tiempo que no durará 3 semanas, sino por lo menos un poco más, para irse enriqueciendo. ¿No? Ok. Yes. Gracias. Abraham, tienes la mano levantada. Sí, profe, gracias. Bueno, pues yo les comparto mi propuesta, porque estaba yo solito, mi propuesta de la dimensión de comunicación, colegas. Fíjense que me dio mucha curiosidad que solo estuviera yo en el grupo de comunicación, siendo que para mí la comunicación, pues, es esencial porque si no, no hay producción y no hay investigación, ¿no? Pero bueno, es algo que destacar. Bueno, dentro de este trabajo de comunicación, me puse con ChatGPT, ¿no? A dialogar un poco, le conté de qué era el curso, qué me tocaba hacer dentro de la parte de comunicación. Debatimos ahí una serie de ideas, ¿no? Y tengo ahí algunas propuestas de comunicación que pueden servir. Canvas, como tal, tiene el foro de discusión, pero ese formato de foro de discusión regularmente es a iniciativa del profesor. Es difícil que uno sea, que uno como estudiante asuma el rol de abrir nuevos foros de discusión y a ver ustedes qué piensan de esto y a ver qué piensan de otro. Esta actitud cercana al diálogo es difícil que suceda y más en estas plataformas, ¿no? Que median nuestra comunicación. Entonces yo pensé en actividades que pudieran detonar la comunicación entre nosotros, dado que la práctica educativa abierta, pues fomenta la colaboración y el intercambio entre profesores. Entonces, tengo una lista aquí que les voy a leer, ¿no? La primera es entrevistas virtuales, poder invitar expertos en estas pedagogías abiertas para que en sesiones en vivo nos presenten nuevas perspectivas y podamos generar un debate posterior, ¿no? entre los participantes. Otra opción que es pues, tradicional ya, un blog docente, ¿no? Donde podamos publicar sobre estos temas que estemos reflexionando, sobre lecturas que hayamos encontrado, compartir nuestros análisis personales, etc. Otra actividad que me pareció útil sería desafíos creativos, ¿no? Un concurso de infografías, un concurso de ensayos, ¿no? Vamos a, entre todos, escribir y ser jueces y parte, ¿no? Leernos y darnos un voto y decir, mira, este fue el trabajo que quedó mejor, ¿no? Creo que eso también nos detonaría ahí la comunicación entre nosotros. Una idea que me dio ChatGPT, que a mí no se me había ocurrido, le llama el peer mentoring, ¿no? La mentoría de pares. Dice, fomentar la formación de grupos de mentoría entre los profesores que estamos en capacitación y dejar como mentores a aquellos que tengan más experiencia, ¿no? Y nos ayuden a otros que nos estamos apenas adentrando a generar nuestras propuestas educativas abiertas, ¿no? Es una idea de ChatGPT que me parece válida. Y por último, sugiere también ChatGPT las simulaciones de aula, ¿no? Dice utilizar simulaciones virtuales para que los profesores practiquen sus estrategias, sus prácticas educativas abiertas en entornos seguros. Eso no sé qué tanto ya esté relacionado con la comunicación y ya pise otras dimensiones que ustedes trabajaron, pero bueno, lo suelto como para una idea que se pueda discutir en un futuro. Y bueno, estas son las recomendaciones que puedo generar desde el área de comunicación para ver si pueden ser implementadas, si les gustan. Y creo que es importante, ¿no? Reiterar ese mensaje. Es importante que tengamos una comunicación mucho más activa entre nosotros, porque esa es parte de las prácticas educativas abiertas. No solo esperar a que ser reaccionarios a lo que nos diga la profesora y nosotros solo atender eso, ¿no? Creo que ahí ya estamos perdiéndonos gran parte del aprendizaje que estamos tomando en este curso. Y ya, sería todo. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, Abraham. Muy bien. Incluso
como ven ahorita anoté, o sea, estoy anotando lo que van comentando. Y, por ejemplo, esta propuesta de desafíos creativos o lo que sería la mentoría entre pares, incluso se me ocurre que pudiera estar en el marco de la producción de recursos abiertos. Y entonces, pues si haces grupos de mentoría entre pares, pues a lo mejor gente que ya ha producido en abierto, pues puede estar asesorando u orientando el trabajo de un determinado grupo hacia la producción de un contenido en particular. Y en la parte de los desafíos creativos, pues también esa parte de desafíos creativos hacia producción de contenidos abiertos que en determinado momento pues hasta se puedan subir a la rúa o se puedan hacer como ese tipo de aspectos, ¿no? Ok, muy bien, muchas gracias. Laura. Sí, yo estuve en el equipo de evaluación y curiosamente, pues sí, hay algunos aspectos que nosotros analizamos que tienen que ver con lo que acaba de decir María del Carmen y Abraham. Por ejemplo, lo que nosotros consideramos que faltó fomentar un poco más la coevaluación. Y también nos remitimos a la primera actividad que hicimos, que en el caso en el grupo en el que yo estuve se hizo una infografía y pues nos hubiera gustado ver qué hicieron todos los equipos, ¿no? Porque muchas veces podemos tomar ideas que aunque no sean de nuestra área, pero podemos tomar ideas porque hay personas que son muy creativas, que se les ocurren cosas muy interesantes y tomar esas ideas para nosotros adaptarlos a nuestras clases, ¿no? O a nuestros cursos. Entonces, pensamos que falta un poquito eso de la coevaluación y también el conocer, pues, qué parámetros se utilizan para las evaluaciones de las actividades, ¿no? Porque teniendo así como una lista más o menos, pues ya podemos saber qué es lo que se está evaluando de cada actividad. También más trabajo colaborativo, a lo mejor más actividades que implicaran más trabajo así en equipo. Y también la autoevaluación, o sea, hacer ejercicios como los que se pueden hacer en Moodle, que viene como en los libros, ¿no? De Moodle, donde viene un ejercicio, vienen preguntas y en caso de que no se responda correcto, puede ser que ya no te deja avanzar más o no te da el punto, ¿no? Nos ponen así como estrellitas o cosas así. Eso hubiera estado muy bien, por ejemplo, con respecto a las lecturas, para ver si estamos comprendiendo lo que estamos leyendo. Otra de las cosas que comentamos fue que muy poquitos participaron en el foro. Creo que nos faltó más explorar la plataforma, el sitio, para ver qué elementos había y que se podía participar, porque muchos pues, no, ni idea de que estaba el foro ahí. Y en algunos cursos que hemos tomado, participar en el foro era también parte de la evaluación. Entonces, esa partecita como que nos faltó un poquito, ¿no? De explorar un poco más. Y pusimos. Sí, o sea, esos serían los puntos, ¿no? Más coevaluación, más autoevaluación y fomentar el trabajo colaborativo, ¿no? Más actividades de trabajo colaborativo. Eso fue lo que comentamos. Gracias. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Sí, o sea, estoy de acuerdo en estos puntos que están comentando. La parte de, hay algunos que ya no lo volví a escribir porque un poco entre lo que comentó Abraham en la parte de incluir actividades de comunicación entre pares, pues es esta parte también de incentivar más o de activar dentro de los mismos foros, ¿no? A veces los foros terminan siendo muy poco utilizados, es cierto, pero por la estructura misma creo que tienen los foros. Y entonces de repente explorar otro tipo de opciones, así como lo que estaba comentando Abraham, creo que pueden ser quizás más atractivas y que impulsen más hacia esa parte de la comunicación, ¿no? Ok, gracias. ¿Y ya nadie tiene la mano levantada?
Maribel, ¿tú nos quieres comentar algo en la parte de lo de currículum abierto? Que también te encontraste solita trabajando en ese grupo. Pues bueno, muy poquito nada más. A mí me parece que este curso podría hacerse abierto en el sentido que pues a lo mejor el usuario ya conoce. Nuestra primera parte del curso fue ver qué eran los recursos abiertos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, habría quien ya conoce un poco acerca de esto y podría enfocarse tal vez en las siguientes partes del curso, ¿no? Y directamente a reforzar alguna área, cómo se emplea para enseñar, o bien cómo son nuestras prácticas educativas, ¿no? Entonces, tal vez en ese sentido sí se podría flexibilizar la estructura de este curso. Ok, ahí flexibilizarlo en el sentido en que ya que está como abierto, digamos, pensando ahorita si lo subo en Google Sites, y entonces pues ahora sí, Maribel quiere revisar todas las distintas prácticas, y Gabriela dice, no, a mí la verdad lo que me interesa es la parte de investigación abierta, y yo nomás me voy a enfocar en investigación abierta. ¿Así? Ok, Sí. perfecto. Ok, entonces vamos a ponerle aquí. Ok, muy bien, de acuerdo. Pues estamos casi cerrando la sesión de hoy. Creo que es muy valioso todo esto que ustedes están apuntando aquí. Y me comprometo a que lo voy a hacer y que les voy a mandar un correo cuando esté listo el curso. Queda totalmente abierta la invitación para quien quiera también apoyar en la construcción del curso, está invitada, ¿no? Y que lo pongamos en un Google Sites y que en ese sentido quede como esta parte de esa propuesta de colectiva de un curso abierto de enseñanza y aprendizaje con recursos abiertos. Entonces, no les digo que estará listo mañana, porque mentiría completamente, pero sí denme un par de semanas y lo subo y se los envío para que también lo puedan revisar y sobre eso ya puedan ir comentando cómo está quedando, ¿no? Pero que efectivamente vaya enfocado hacia un curso, que sea ejemplo de lo que estamos diciendo de enseñanza abierta y cómo vamos abriendo diferentes cosas. Y un poco el ejercicio, además de retroalimentarme con todo el trabajo de ustedes y las opiniones, la idea de tener esta actividad el día de hoy es porque es un ejercicio de lo que es el trabajo final. Vean ustedes el curso que dan o uno de los cursos que dan y qué podrían hacer para abrirlo, ya sea desde la parte curricular, ya sea desde la parte de evaluación, ya sea desde el aspecto de la producción, la comunicación, la investigación, ¿no? Entonces, ¿lo pueden abrir un poquito? ¿Hacia dónde abrirían esa práctica de enseñanza? Y entonces, comenten dentro de la entrega de su trabajo final, qué es lo que ustedes estarían haciéndole al curso que normalmente dan. Entonces, este propósito era acercarlos a ese ejercicio que están haciendo para la entrega final del curso. Esta es la actividad final, diseñar esa práctica educativa abierta que puedan implementar con sus estudiantes y sí que además en una cuestión de poderme dar contexto para conocer el sitio, puedan poner a la asignatura en la que se implementa, el tipo de práctica de enseñanza abierta, el recurso educativo abierto en el que se apoya y la descripción de la práctica y la respuesta esperada. Si ustedes ponen una liga, pues entonces lo que sí podemos hacer en esta plataforma es poner
Voy a abrir un documento en Google Drive para que cada quien pueda poner la liga a su entrega y de esa forma puedan ver el trabajo de los otros. ¿Sí están de acuerdo? Sí, muy bien. Puede ser eso o puede ser, porque luego estoy pensando que luego con el Google Drive nos pasa que si es Gmail o no es Gmail o cosas así. A lo mejor lo que hago es ¿cómo se llama se me fue. Bueno, una página donde quedan insertas, donde quedan como blogs, como posts de cada uno de ustedes, y entonces ahí pueden poner la liga y que ya vincule hacia el recurso de cada uno de ustedes. ¿Un Padlet? Un Padlet, exactamente. Ok, entonces voy a poner ese para que puedan incluir ahí las ligas y de esa forma también puedan ir compartiendo y viendo el resultado de los demás. Ok. Perfecto, entonces pues con eso pues ahora sí ya estamos concluyendo. Creo que pues sí, tenemos muchas formas de trabajar y de formar a nuestros estudiantes y podemos aprender de la manera en la que lo hace cada uno de nosotros, ¿no? Entonces ese trabajo interinstitucional, multidisciplinario y de investigación nos lleva a reflexionar justo sobre nuestras prácticas educativas y cómo las podemos ir modificando, ¿no? Aunque a veces nos cuesta un poquito de trabajo y digamos, ay, es que llevo mucho tiempo haciéndolo así, pues de repente tomemos el reto de cómo lo podemos ir modificando, ¿no? Entonces, pues yo les agradezco mucho su atención. Aquí está mi correo electrónico, por si acaso no lo tienen, se diluyó en la plataforma, pues me pueden contactar en cualquier momento y pues yo estaré pendiente de sus trabajos finales y ya los estaré retroalimentando. Y pues les agradezco, ojalá hayan disfrutado este curso. Gracias, hasta luego. Sí, maestra, muchas Muchas gracias. gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Que estén bien. Muchas gracias por Gracias. el tiempo.